jóvenes, ¿qué tal? Quinta secundaria. La música de fondo creo que es parte del tema de hoy, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Bien. La música que escuchas es de Richard Wagner, ¿no? Se llama las Valquirias. En la mitología alemana, las Valquirias eran como una especie de guerreras del dios Odín, que cada vez que un soldado en la tierra moría en combate, ellas bajaban del cielo para recoger al guerrero y con Odín festejar el ascenso al nuevo mundo. Esta música era constantemente escuchada por los nazis, por los alemanes, antes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, personaje de la clase de hoy, cada mes hacía oír a los oficiales para que tengan bien claro el objetivo de Alemania. ¿Y cuál era el objetivo de Alemania en la Segunda Guerra? Lo veremos ahora mismo. Este video se va a compartir en dos partes por la lentitud de las redes, así que veamos las causas de la Segunda Guerra Mundial. Luego, la ofensiva del Este. Un minuto. Vamos a ponerlo de fondo. Bien, vamos a analizar un poco cuántos años transcurrieron de la Primera a la Segunda Guerra. ¿Ya? De 1914 a 1919 sucedió la Primera Guerra Mundial. Y de 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial. Solamente pasaron casi 20 años de la Primera a la Segunda Guerra, ¿no? Para muchos la Segunda Guerra fue la consecuencia de que la Primera Guerra Mundial no haya sido bien solucionada. Por eso, una de las causas de la Segunda Guerra es el fracaso, como está aquí en la pizarra, el fracaso de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es, haciendo una comparación, lo que hoy sería la ONU. Como la Sociedad de Naciones, su nombre lo dice, sociedad que junta a los países para garantizar la paz en el mundo. Para eso fue creado, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, ¿no? Fue la propuesta del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Con eso él se inmortalizó. Y repito, el objetivo de la Sociedad de Naciones era evitar una nueva guerra. Fracasó porque hubo Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos la ONU, que fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, como lo veremos en la segunda parte. Y la ONU hasta ahora hace, entre comillas, bien su trabajo porque no hay una tercera guerra mundial. Y muchos creen, aprovecho esta sección de la causa de la guerra, que ya no habrá una tercera guerra mundial, que hoy las guerras son económicas o, como lo que estamos viviendo, biológicas, ¿no? Es más, cada día nos repiten que estamos en una guerra contra la pandemia, y no solo en Perú, en el mundo se habla de una guerra, ¿no? Y aprovecho nuevamente para decirles que en Europa los líderes, como la canciller Angela Merkel o Macron, están comparando esta pandemia, todo el costo económico y de víctimas, con la Segunda Guerra Mundial. Incluso algunos creen que es esta pandemia de más costo económico, porque si hablamos de muertos, la Segunda Guerra dejó 70 millones de muertos, y yo no creo que esta pandemia llegue a 1 millón, no creo, ¿no? Y que no llegue, por supuesto. Bien, otra causa de la guerra, hasta ahora son causas secundarias, es el Tratado de Versalles. Recuerden que el Tratado de Versalles se firmó después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué esa es una causa importante? Secundaria pero importante. Porque el Tratado de Versalles le exigió a Alemania, perdedora de la Primera Guerra Mundial, que ceda territorios. Voy a hacer una comparación que vale la pena en esta explicación. Cuando Perú perdió la guerra con Chile, perdimos 3 territorios. Uno para siempre, Tarapacá, la otra por 10 años, Arica, y Tacna fue devuelta. O sea, en realidad perdimos 2 territorios, Tarapacá y Arica. Han pasado más de 140 años y todavía queda ese recuerdo de Perú y Chile, por 2 territorios. Alemania perdió como 7 territorios. Creo que eso se explicó en el tema de estados totalitarios. Alemania perdió, vamos a la pizarra, Alsacia y Lorena, lo devolvió a Francia. Perdió un lugar llamado corredor, llamado Danzig, para que surja Polonia, que está aquí. Perdió una parte sur grande llamado Prusia, para que surja Checoslovaquia. Quiere decir que después de la Segunda Guerra surgió Polonia y Checoslovaquia. También Renania y Baviera, eran estados de Alemania, se volvieron autónomos. Sarre, que era una ciudad rica en carbón y hierro, se volvió autónomo. Y Ruhr, que también era rico en minerales, también se volvió autónomo.
Entonces Alemania perdió como 7 territorios y todo eso lo permitió el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. Por eso Alemania, y no solo Hitler, muchos políticos reclamaban que Alemania debería recuperar su espacio vital. Así le pusieron los alemanes a esos territorios, el espacio vital. El espacio vital. Bien, esa es la causa principal de la guerra, recuperar el espacio vital. En alemán suena bien, ¿no? Suena fuerte. Lebensraum significa el espacio vital. Y muchos alemanes, sus 60 millones, estaban de acuerdo que Alemania debía recuperar el espacio vital. Y otra causa es el expansionismo del eje. Recuerden que el eje estaba conformado por 3 grandes naciones, Alemania, Italia y Japón. También se va a llamar el pacto tripartita. Alemania con Hitler, que aquí está, antes que me olvide, más que biografía, es un tema que habla acerca de Hitler y el Holocausto, ¿no? Que lo veremos en la segunda parte. Mussolini, líder de Italia, y el emperador Hirohito, emperador de Japón. Bien, y el eje tenía como intención repartirse el mundo en los 3, ¿no? Por eso era pacto tripartita, el pacto de 3. Listo. Explicado las causas, explicado quiénes conformaban el eje, ahora expliquemos quiénes eran el otro bando, ¿no? Vamos a decir, los que van a luchar contra esta segunda guerra, los aliados. Francia, con el desconocido presidente Laval, Inglaterra, con su ministro Winston Churchill. No se olviden que Inglaterra era una monarquía constitucional, el rey reina, pero gobierna el ministro, y el ministro era Winston Churchill, ¿no? Se escribe Churchill. Y en Rusia, o la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba gobernado por Joseph Stalin, bien conocido. Y después se va a unir Estados Unidos cuando Japón ataca Pearl Harbor, ¿no? Bien conocido, el 7 de diciembre. Listo, conocemos el eje, conocemos los aliados, ahora veamos cómo estalló la guerra. Preludios de la guerra. ¿Qué pasó antes que estalle la guerra? Hitler ascendió al gobierno primero como canciller. Canciller en alemán es como decir primer ministro. Luego murió el presidente Hindenburg en el 34 y Hitler asumió el gobierno como Reichsführer, jefe supremo, mediante un plebiscito que también se explicó. Del 34 al 39, que son los preludios de la guerra, o sea, en un tiempo récord de 5 años, Hitler levantó un país golpeado por la Primera Guerra. Y entonces, ¿qué sucedió? Que su primer objetivo, ya vinculado a la guerra, fue unirse con Austria. Se unió con Austria, eso se llama Anschluss. Austria aceptó porque Hitler era austriaco, recuerden eso importante. Y luego Hitler ocupó Checoslovaquia. En un tiempo récord, después de que él sea jefe supremo del 34, en 4 años, increíble, Hitler armó un ejército y ya estaba casi listo para la guerra. Cuando Hitler ocupó Checoslovaquia, me acompañan a la pizarra, los aliados, los responsables de garantizar la paz, Inglaterra y Francia, se reunieron con Hitler en el Pacto de Múnich y Hitler prometió no invadir ni un país más. Un año después, Hitler invade Polonia. El detalle, y con esto no quiero hacer apología a nadie, ni al aliado ni al eje, uno trata de ser objetivo en la clase, que no es fácil, por supuesto. Lo curioso es que Polonia era parte de Alemania, y tal vez por eso el pueblo apoyó esa estrategia de Hitler. Invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y la guerra estalló. Estallada la guerra, Alemania como que esperó que lo ataquen, pero no lo atacaron. Entonces Hitler, con una especie de entrenamiento, vamos a la pizarra por favor, se fue a la parte norte, que es Escandinavia, y fácilmente en un mes, con el pretexto de proteger su soberanía, ocupó, invadió Dinamarca, invadió Noruega, y Suecia no era necesario. Esa operación que hizo Hitler en Escandinavia le permitió como estar preparado para la guerra. Pero Hitler no fue atacado. Eso fue finales de 1939, después de invadir Polonia. Como no atacaron, llegamos a 1940 y como está en la pizarra, empezó la ofensiva del eje. Hitler invadió Francia, lo venció fácilmente, eso no se puede negar. Hitler invadió Francia y Francia se rinde, como aquí está, en el armisticio de Compiègne. Francia se rinde, el 70% de Francia fue ocupado por los alemanes. Ya voy a poner el símbolo de la esvástica, que es el símbolo alemán.
Y lo que no invadió Hitler era la parte libre de Francia, se llama el gobierno de Vichy, aquí está. Obviamente ese gobierno se había sometido a los planes de Hitler. Francia se rinde, está bien documentado que Hitler no quería que Inglaterra se involucre en esta guerra, debe ser por la teoría loca de la superioridad racial. Recuerda que el alemán es sajón y el inglés es anglosajón. Pero Inglaterra se involucró y Hitler bombardea Inglaterra, bombardea Londres, ¿no? El plan se llama el Plan Z. La invasión a Francia se llama el Plan Manstein. No le he puesto porque no es tan importante. Inglaterra, a diferencia de Francia, no se va a rendir. No se va a rendir. Una vez que Francia se rindió y que Inglaterra estaba a punto de rendirse pero no lo hizo, Hitler envió al general más conocido, Rommel, el zorro del desierto. La operación se llama Frente Mediterráneo, por el mar, ¿no? Por el mar Mediterráneo. Y así con Rommel y su operación Mar Mediterráneo, o también llamado Operación Africa Corps, Hitler ocupa el norte de África. Entonces, con Italia, pero Italia no pudo solo, pidió ayuda y Hitler ocupó el norte de África con el famoso Rommel, el general más conocido en la Segunda Guerra Mundial. Su ejército, el Africa Corps. ¿Cuántas historias de Rommel, ¿no? Muy respetado por sus enemigos, muy respetado. Luego, después del frente occidental con la rendición de Berlín y el bombardeo a Londres, y después del frente mediterráneo con la ocupación del África con Rommel y el zorro del desierto y su Africa Corps, Hitler bombardea, ocupa Rusia. 22 de junio, Operación Barbarroja, como está aquí. Operación Barbarroja, invasión a Rusia, 1944. Como Rusia está al oriente del mapa, frente oriental. Antes de la guerra, antes que estalle la guerra, Hitler había firmado el pacto de no agresión con Stalin, pero lo agredió, ¿no? Stalin sabía que al final eso iba a pasar y parecía contundente el avance alemán. Entonces, finalizando 1941, el mismo año que Hitler atacó Rusia, pero eso fue en junio, en diciembre, Japón, con Hirohito, atacó la famosa base de Pearl Harbor. Y así todo el Pacífico estaría en manos de Japón. Ustedes saben que por aquí está América, y este es el plan de Hitler con la ofensiva del eje. Dejamos aquí por un momento la primera parte y dentro de unos minutos van a entrar en la segunda parte de esta Segunda Guerra Mundial. Gracias y regresamos.